Buenos días, mis hermanos. Dios les bendiga. Qué importante es poner atención, fíjese, a la Escritura y ver cómo Dios en su plan soberano cumplió su propósito en cada uno de los siervos que preparó para traer la salvación al ser humano. La serie de este mes se titula Dios preparando el corazón del ser humano para la eternidad. Y el devocional de este día se llama Entendiendo el propósito de las tribulaciones en nuestras vidas. Basada en la porción, hermanos, de la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 3 al 11. Es complicado a veces bendecir a Dios cuando estamos pasando por situaciones complicadas, pero es necesario, ya que llegamos a comprender que Dios es un Dios de plena consolación sobre todas circunstancias en nuestra vida. Aquí en el versículo 1 de segunda de Corintios capítulo 3, fíjense qué interesante lo que nos dice esta parte el apóstol Pablo. En el versículo 3, por favor, ponga atención. Dice Pablo, fíjense, como yo lo decía, es complicado que bendigas a Dios en momentos difíciles, pero Pablo era algo notorio en él y algo que siempre estaba en el interior de su corazón. Decía, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Sabe, es muy hermoso reconocer que Dios es el único que nos puede ayudar a consolar nuestros corazones cuando pasamos por situaciones difíciles. Pero debemos entender que esto siempre llevará un propósito en nuestras vidas y que usted y yo debemos convertirnos en un canal de bendición. Ahora menciona Padre de misericordias. ¿Por qué? Porque Dios no nos paga conforme merecemos, en verdad. Dios nos da más allá, hermanos, aún de lo que no merecemos. Pero es un Padre de toda consolación. No hay situación en nuestra vida que Dios no pueda consolar. Por favor, ponga atención en el versículo 4, porque nos habla de un propósito claro al ser consolados de parte de Dios. Y quiero que usted lo entienda, hermanos, porque, como lo dije, es muy fácil a veces quedarnos con ese concepto del consuelo de Dios en nuestra vida, pero todo lo que Dios hace en nuestra vida es con un propósito. Dice el 4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Vea el propósito el para es propósito, para que podamos también nosotros, escúcheme, consolar a los que están en cualquier tribulación. Ahora ve al medio, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¿Ok? Mire, podemos ser de bendición a otros cuando permitimos que Dios nos consuele en medio de cualquier circunstancia difícil de nuestras vidas. Dios ha sido muy claro para nosotros. Todos, de una forma u otra, pasaremos por situaciones complicadas, pero Él nos promete que su consuelo siempre estará a nuestro alcance. Versículo 5, por favor. Vea, aquí hay una razón muy importante, la cual Pablo muestra. Porque de la manera que abundan, fíjese, dice, en nosotros las aflicciones de Cristo, vamos a pasarlas como cristianos. Si tú estás metido en la vida de Dios, vas a pasar aflicción. Jamás Dios nos engañó. Dice, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Siempre hay un propósito en todo lo que pasamos. Y en el versículo 6 nos lo define muy claramente. Por favor, ponga atención. Dice, pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. Aquí cuando utiliza la palabra salvación no se refiere a salvación del alma, sino avanzar en nuestra santificación y crecimiento día con día. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual, mire qué interesante, dice, se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. En todas las personas van a padecer situaciones, tribulaciones, que son angustias, situaciones difíciles en su vida, pero que Dios está ahí con ellos. Todo aquel hermano que tiene una estrecha relación con Dios va a pasar por aflicciones. No
la verdad, Jesús jamás nos engañó en ese sentido. Vamos a pasar por aflicciones definitivamente, día con día, pero estas nos ayudarán a cumplir el ministerio por el cual Dios nos capacita, el cual dice, está plasmado en el versículo 7. Por favor, ponga atención aquí, dice: y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme. Les decía Pablo a esta iglesia de Corintios, pues sabemos que, dice, así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Pablo sabía que esta iglesia iba a poner atención y ayudar a aquella gente que estuviera en una situación similar, en problemas, tribulaciones, angustias. Se iban a poner prácticamente las pilas e iban a ayudar a otras personas en esa situación. Pablo estaba convencido que los hermanos de Corintios entendieron el propósito de esto y que lo llevarían a cabo en sus vidas de otras personas, precisamente ayudándolas, consolándolas por esa administración que ellos recibieron de parte de Dios. Tú y yo somos instrumentos de consolación, hermano, para muchas personas. Cuando hemos dejado que Dios nos capacite en medio de diversas pruebas, adversidades y circunstancias que nos ayudan a traer consuelo y esperanza a otras personas. Por favor, déjese usar por Dios en medio de las circunstancias adversas. Déjese que Dios lo capacite, lo consuele, pero también que usted pueda hacer lo mismo para con otras personas. Es necesario que nosotros entendamos el propósito de las tribulaciones en nuestra vida. Pablo no quería, mire, que ignoraran la tribulación en la cual se encontró de tal manera, hermanos, que había perdido la esperanza de conservar la vida. Pero siempre esto con una lección de vida en aquel que capacita, en Dios, y muestra su soberano propósito sobre nuestras vidas. Quiero que ponga atención en el versículo 8. De verdad, la Biblia es tan rica que nos enseña propósitos definidos para nuestra vida. Versículo 8 dice: porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Pues fuimos abrumados, dice, sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo, dijo Pablo, que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Fue tal la tribulación, la angustia, lo que estaban pasando, que perdieron la esperanza aún de conservar su vida, hermanos. Pero vea, esto siempre trae un propósito. A veces seguimos luchando nosotros en nuestras propias fuerzas, en nuestras capacidades, queriendo hacer las cosas a nuestra manera, y Dios nos va a enseñar. Es interesante cómo el apóstol Pablo sacaba una enseñanza plena de cada circunstancia. Y sobre todo circunstancias adversas, como tal vez la estemos pasando ahorita por la cuestión del COVID. Y esta debe quedarte muy clara precisamente a ti también. Así que veamos en el versículo 9, por favor, este propósito. Pero tuvimos, dice, nosotros mismos, decía Pablo, sentencia de muerte. Ahora, vea el propósito, el para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucitó a los muertos. Qué importante es reconocer que en medio de circunstancias adversas, el poder de Dios se hace manifiesto en tu vida y en mi vida, para que nosotros no confiemos en nuestras propias fuerzas, nuestras capacidades, nuestros recursos materiales, sino en Dios, el poder de Dios que resucita a los muertos. Por eso dice Pablo el 9, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte y vamos a morir. Pero esto nos enseñó el propósito para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucitó a los muertos. Dios siempre agotará en nosotros toda esperanza que tengamos de actuar en nuestra propia capacidad o fuerza. Él desea que tú y yo confiemos plenamente en su poder y amor. Es interesante, pero cuando dejas de luchar en tus propias fuerzas, tu capacidad, tus medios, tu propia inteligencia, entonces Dios se manifiesta con poder en nuestras vidas. Dios obra, hermanos, en la manera que le dejas trabajar en tu vida, en una total, sincera y sin reservas. Tiene que haber sinceridad y sin reservas a Dios. Pablo conocía a Dios.
y sabía cómo él lo ayudaría en las circunstancias más adversas, pues en su experiencia el Señor lo libró en el pasado, en el presente y en el futuro. Ponga atención al versículo 10. Vea qué hermosa forma Pablo de hablar de Dios, de la manera en que Dios te libra siempre, pero cuando lo dejas actuar. Versículo 10, por favor, dice, el cual nos libró. Dios, tiempo pasado, fíjese, y nos libra a tiempo presente, y en quien esperamos que aún nos librará a tiempo futuro de tan gran muerte. ¡Wow! Qué interesante, ¿no? Cómo Pablo hablaba de Dios en base a la experiencia que había tenido y cómo Dios lo había librado y lo había sacado de tantas cosas. En el tiempo pasado lo libró, en el tiempo presente lo libraba y en el tiempo futuro también lo libraría. Y por último el versículo 11, hermanos. Para mí es un pasaje que nos habla de la importancia de la oración, ya que al ver la mano poderosa de Dios, esta produce una constante acción de gracias en nuestras vidas. Pablo sabía que había muchas personas respaldándolo en oración y que esto produciría un pleno fruto de agradecimiento. Hermanos, Amad es una iglesia que ora, es una iglesia que se mete a orar al Señor. No queremos ser una iglesia tibia, una iglesia con activismo. Queremos ser una iglesia que ama, honra y glorifica a Dios. Y hemos visto tantos milagros portentosos y hemos visto tantas respuestas en muchas familias que Dios ha dado. ¿Por qué, hermanos? Porque la oración es importante para nosotros. Versículo 11. Vea usted lo que dice Pablo. Mucha gente lo estaba respaldando en oración. Cooperando, esta palabra significa uniéndose. También vosotros a favor nuestro. Y sobre todo en oración, fíjese, estaban orando por Pablo. ¿Cuál era el propósito? Decía Pablo, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. En la oración directamente hacia Dios, para con Pablo y aún para con muchos de nosotros. Muchos de ustedes han estado orando por un servidor y les agradezco. Dios ha respondido de una forma maravillosa. Vamos sanando, vamos cuidándonos en ese aspecto. Hemos hecho muchos cambios en nuestra vida para bien, pero gracias a Dios que está ahí la gente uniéndose en oración por cada uno de nosotros. Y Pablo decía, cooperando, uniéndose también vosotros a favor nuestro, para que por muchas personas sean dadas gracias por el favor de Dios al conceder esa petición. Hermanos, cuando usted y yo estamos orando constantemente por la obra de muchos de nuestros hermanos y Dios concede nuestras peticiones, esto produce acciones de gracias en corazones agradecidos por su gran misericordia y poder. ¿Qué lecciones podemos ahora obtener el día de hoy? Déjame decirte cuatro de ellas que vamos a encontrar en esta porción. Me encanta. La primera, debes de entender que no hay situación la cual Dios no pueda consolar en el ser humano. Dios es Dios de toda consolación. 2, Él te consolará para que tú hagas lo mismo en aquellos que necesitan ser confortados en medio de las tribulaciones. Y qué bendición, ¿no? Ser un canal de bendición, ser un instrumento de Dios. 3, Él quiere una total y absoluta confianza y rendición en Él y que no dependas de ti mismo, sino de su poder y misericordia. Y por último, la oración debe formar parte de tu vida, ya que al ver el gran poder de Dios, tu corazón estallará en gozo y acciones de gracias. ¿No le parece algo muy elemental esto, hermanos? Así que aprendimos 4 cosas importantes esta mañana y quiero que estas queden en tu corazón. Hermano, déjame orar por ti si estás pasando por una situación complicada de tribulación. Déjame pedir a Dios por tu vida y reconozcas que Él es el Dios de toda consolación. Y una de las cosas importantes es que le puedas agradecer cuando Dios responda en su poder y soberana voluntad. Oramos, Padre, gracias te damos por este día. Gracias, Dios, porque a pesar de todo lo que pueda pasar en nuestras vidas, tú nos consuelas, nos das fortaleza, nos llenas el alma y nos bendices.
Señor, yo quiero pedirte humildemente y de corazón que tomes el control absoluto de nuestras vidas. Nos ayudes, Señor, a ser fortalecidos con poder de lo alto y sobre todo sabiendo que todo tiene un propósito en nuestras vidas para que nosotros también podamos consolar a otros en tribulación con la misma consolación que fuimos consolados por medio de ti. Gracias por ese ministerio tan precioso, gracias por tu amor y gracias por tu misericordia. A ti sea la alabanza y la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y bien, hablando de oración, le invitamos hoy a las 8 de la noche a nuestro servicio de oración, donde estaremos intercediendo los unos a los otros, orando, pero también meditando en el tema de este tiempo, de este mes, que se llama Entendiendo los últimos tiempos, explicado de San Mateo 24-25 acerca de la venida de Cristo y los tiempos difíciles que estamos pasando. Que Dios les bendiga. Igual el jueves a las 9 de la noche le invitamos a nuestro grupo Matrimonios GPA para que usted esté conectado y aprenda más a cómo comunicarse en su matrimonio. No lo mismo cohabitar que comunicar, hermanos. Así que le invitamos. Que Dios le bendiga y nos vemos mañana. Primeramente a las 8, hoy tuvimos un tratamiento, fue difícil conectarnos, pero mañana nos vemos a las 8 en un devocional más para el alma. Dios te bendiga grandemente, te fortalezca y Dios sea contigo. Amén.